el tema de esta predicación, 3 generaciones. Estamos con la serie de predicaciones, historias de fe, y esta mañana Dios quiere hablarnos a nuestras vidas en cuanto a esta porción de Hebreos 11, versículo 20, y el tema es 3 generaciones. Todo cristiano anhela que la fe que abrazó trascienda en el tiempo. Si pudiéramos hablar de 3 generaciones, le hago esta pregunta a usted: ¿en quién pensaría usted? ¿Su papá, usted y sus hijos? El deseo de todo cristiano es que la fe que abrazamos nosotros, nuestros hijos la sigan abrazando, ¿cierto? No solamente nuestros hijos, los nietos, los bisnietos. Pero déjeme decirle algo que encontramos en la Biblia. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil que los hijos puedan seguir con la misma intensidad, con el mismo deseo, las cosas de Dios que el padre o la madre lo hizo. 2 es difícil. 3 es muy complicado. Y 4 es muy raro. Sin embargo, Dios quiere hablarnos a nosotros el día de hoy, que es una bendición el que nosotros podamos caminar en la fe que abrazamos, en las promesas de un Dios vivo. La Biblia nos habla de que esto es difícil, es complicado. Sin embargo, vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, un ejemplo sin precedente en la Biblia. No solamente fueron 3 generaciones, fueron 4. En el pasaje que hemos leído encontramos el caso de Isaac, de Jacob, de José. 3 generaciones que caminaron con la misma intensidad, con la misma fuerza, con las mismas convicciones, el llamado de Dios. Aunque antes de Isaac está Abraham, un hombre que dejó todo por obedecer a su Dios. Y vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, 3 cosas en común, además de la fe que tuvieron estas 3 generaciones. Y vamos a ver cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Las circunstancias adversas que enfrentaron cada una de estas 3 generaciones fueron muy grandes. Sin embargo, la fe que ellos abrazaron prevaleció. Ya dijimos que la palabra fe es confianza plena en las promesas de Dios. Fe no son buenos deseos. Fe es confiar en cada una de las promesas de Dios. Estas 3 generaciones tuvieron en común, escuche esto como dato, que ninguno de ellos fue el primogénito. Isaac no lo fue. Antes de Isaac, ¿quién estuvo? Ismael. Jacob tampoco lo fue. ¿Quién estuvo antes de él? Esaú. ¿Se acuerda? José tampoco no fue primogénito. ¿Quién fue? ¿Se acuerda? Encontramos que estas 3 generaciones no fueron primogénitos. La primogenitura en la Biblia habla de autoridad. La jerarquía de la familia estaba en aquel hijo que nacía primero. Él tenía toda la autoridad sobre los demás hermanos. Pero ninguno de estas 3 generaciones fue primogénito. Y estos 3 casos rompieron las costumbres de una nación, la nación de Israel. Porque al no ser primogénitos, tomaron, por decirlo así, el lugar de autoridad y de jerarquía por encima de sus hermanos. Y esto nos enseña algo, hermanos, que Dios puede hacer cosas grandes con nosotros si confiamos en sus promesas y abrazamos con fe aquello que Él nos ha dejado. Lo que podemos ver en estas 3 historias es que la fe desata cosas cuando lo hacemos confiando en las promesas de Dios. De manera natural, cuando nosotros abrazamos la fe de un Dios vivo, algo vendrá de manera natural a nuestras vidas. Y vamos a ver, número 1, la primera de ellas: la fe atrae bendición. ¿Qué atrae, hermanos? Según la Biblia, hay diferentes tipos de bendición. La fe aplicada desata diferentes tipos de bendición
Algunas bendiciones llegarán de manera natural por el simple hecho de haber creído, y otras no siempre se dará. Todo dependerá de la soberanía de Dios. Y encontramos, por ejemplo, el caso de la bendición material. No todo nos llegará la bendición económica en esta tierra, pero hay otras bendiciones que llegarán a nuestras vidas de manera natural. La bendición que vamos a ver esta mañana, con ayuda de Dios, dice Hebreos 11:20. Vamos a ver qué tipo de bendición es la fe que atrae cuando confiamos en nuestro Dios. Dice Hebreos 11:20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Las bendiciones futuras, según el texto que hemos leído, vendrán como resultado de haber creído en ese momento. Isaac creyó en Dios, puso su confianza en Él, y después vinieron cosas las cuales alcanzaron a sus hijos. Lo que tenemos que ver esta mañana con la ayuda de Dios, hay una palabra ahí muy importante, la palabra bendijo. En el griego significa eukeo. Significa, escuche esto y anótelo, significa algo que es valioso, algo que es de beneficio y algo que es oportuno. Eso significa la palabra bendijo en ese texto. Significa entonces algo valioso, algo que es beneficio y algo que es oportuno. Lo que quiere decir la palabra bendijo en ese lugar es que las palabras que diga o que dijo Isaac fueron valiosas, fueron de beneficio y fueron importantes. ¿Para quién? Según el texto, para su hijo Jacob. Es una bendición que viene de manera natural cuando abrazamos la fe del Señor. En la vida práctica, hermanos, por la fe, por haber creído, todo lo que expresan nuestros labios y que otros pueden escuchar es valioso, es de beneficio y es oportuno, adecuado. Ahora la pregunta ¿es así? Cuando usted habla con su esposa, ¿las palabras que usted habla son de beneficio para ella? ¿Son oportunas? ¿Son valiosas? Porque cuando creemos en Dios, la palabra nos enseña que en ese momento que abrazamos la fe del Evangelio, la manera como hablamos debe de ser de bendición para otros. Dice el texto que por la fe bendijo Isaac a Jacob. Todo lo que Isaac hizo con su hijo, cada momento, cuando fue a darle de comer a los animales, cuando fue a dormir, cuando fue a comer, todo lo que el padre le dijo al hijo fue de bendición. Ahora la pregunta es, ¿sucede eso con nosotros? Lo que hablamos en el hogar, en familia, escuche esto, hermano, hermana, debe de ser de un gran valor. Debe de ser de grande beneficio y debe de ser adecuado. Y una pregunta que le hago a la iglesia: ¿cómo son nuestras pláticas en el hogar? ¿Cómo son nuestras conversaciones? La conversación de Isaac para con Jacob y Esaú no fue una pérdida de tiempo, fue de gran utilidad. Todos deseamos que la gente que nos rodea sea gente de fe, que cuando alguien esté con nosotros pueda decirnos palabras que nos animen, que sean de grande valor, que sean oportunas al momento que estamos viviendo. La pregunta es, ¿yo soy así con los demás? Cuando tengo la oportunidad de estar con alguien, lo que les digo, cómo se los digo, son oportunas al momento que están viviendo, son de beneficio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deje su apartado ahí. Deuteronomio 6, 5. Cada vez hice esta pregunta que quiero compartir con los papás. Cada vez que hablas con tus hijos reciben palabras de beneficio, palabras oportunas y de grande valor. El asunto con el consejo de los padres a los hijos es que los padres saben lo que tienen que hacer, pero nunca lo hacen. Y siempre terminan en conflictos.
¿Y sabe por qué pasa esto, papá, mamá? ¿Sabe por qué cuando queremos hablar con nuestros hijos, nuestra conversación, lejos de ser un beneficio, de ser palabras oportunas y de grande valor, terminan en conflicto? ¿Sabe por qué? Porque no hablamos con nuestros hijos como hablamos con los demás en la calle. Usted le hablaría a su patrón como le habla a su hijo. Usted le hablaría a su hija como le habla a su jefe. ¿Por qué con el jefe eres muy respetuoso? ¿Qué tiene tu jefe que no tiene tu hijo? ¿Por qué con los hijos no hacemos lo mismo que con el cuñado? O con el vecino, o con el amigo. Al amigo lo respetas, lo saludas, cuidas tu manera de expresarte con él. Con el amigo intentas inclusive invitarle un refresco, unos tacos. Quieres quedar bien con él. Cuando sabes que cumplió años, quieres estar bien con él. ¿Por qué con los hijos no lo hacemos? Tú sabes lo que debes de hacer. Isaac bendijo a Jacob. No perdió el tiempo. Deuteronomio 6:5. Amarás y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que este texto está diciendo es lo siguiente: todo lo que hagas en esta vida con tus hijos, escuche esto, papá, debe de ser considerado como un momento para instruirlo. Cada cosa que hagas en esta vida tienes que entender y recordar que es un momento para enseñarle algo a tu hijo. Cuando vas por el pan y tu hijo va contigo, ¿cómo pides el pan? Tu hijo te está viendo. Cuando vas manejando, ¿cómo manejas? El que está a tu lado está aprendiendo cómo manejas. Si insultas al de al lado, si vas diciendo groserías, estás instruyendo, bien o mal, pero estás instruyendo. Si vas por las tortillas, mamá, y vas y pides las tortillas y te quedas en el chisme, estás instruyendo a tu hijo. Lo que el texto está diciendo, escuche esto: la fe no se hereda, la fe se enseña con el ejemplo. La fe no se hereda. Lo que se hereda es el ejemplo, la enseñanza, cómo se caminó en las cosas de Dios. Lo que estaba haciendo Isaac en su momento, estaba instruyendo a su hijo, le estaba enseñando. Hoy tristemente los padres perdemos de vista que cuando vamos a arreglar el carro y va nuestro hijo con nosotros, le estamos enseñando cómo pedir las cosas. Yo noté algunos ejemplos aquí de la vida cotidiana donde instruimos mal o bien a los hijos. Cuando vemos televisión, ¿cómo la ves? ¿Qué comentarios haces frente a lo que ves? Tu hijo te está viendo y le estás enseñando eso. Cuando comes, ¿cómo comes? Llegas y comienzas a gritar, oras, no oras, estás instruyendo. Es lo que dice Deuteronomio 6:7. En cada cosa pequeña de la vida no debes de olvidar, papá, que estás instruyendo a los hijos. Cuando hablas por teléfono, cuando vas por el pan, cuando vas a la ferretería, cuando vas manejando, cuando compras en el mercado, cuando pones a tu carro gasolina, cuando compras el gas, cuando saludas al vecino, todo eso, hermanos, y más cosas hacemos. Estamos instruyendo a nuestros hijos, le estamos enseñando algo. Isaac dice que no perdió el tiempo con Jacob. Cada minuto, cada circunstancia, Isaac la tomó para enseñarle algo a su hijo, porque un día iba a morir. Esta mañana, papá, mamá, Dios nos habla para que reflexionemos y meditemos.
Cada segundo que pasa con tu hijo no regresará. Date a la tarea de enseñarle las cosas. Y así como te preocupas cómo hablar con tu jefe, con tu patrón, habla con tu hijo, o mejor, porque él es tu hijo. Con los demás cuidamos nuestro comportamiento. Tratamos de ser limpios. ¿Por qué en la casa no? Si sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tanta bendición tienen nuestras palabras, papás, para con nuestros hijos? Porque déjeme decirle que Isaac, Jacob y José tuvieron errores. No fueron perfectos, como usted y yo no lo somos. Pero cuando abrió su boca Isaac, Jacob y José, fueron y procuraron bendecir a sus hijos. Si tú quieres que mañana tu hijo abrace como tú hoy caminas en las cosas de Dios, dales un ejemplo, una enseñanza. Esa convicción, ese celo por las cosas de Dios. Tu hijo te está viendo. Mateo 12:35. A pesar de los errores que cometieron los hijos de Isaac, porque déjeme decirle que Jacob y Esaú cometieron muchos errores. Llegaron a distanciarse entre ellos. Jacob fue un tramposo, Esaú lo quiso matar, lo persiguió. A pesar de esas cosas, también Jacob hizo trampa con el suegro, el suegro con él. Pero cuando él abrió su boca, lo que habló Isaac con Jacob y con Esaú fueron palabras de beneficio, de valor y oportunas. Jesús dice en el Evangelio de Mateo 12:35 que nuestra boca es la ventana de nuestro corazón. Si queremos saber cómo es una persona, solamente nos toca escuchar cómo habla. Todo se puede fingir en esta tierra, pero cuando escuchas a una persona hablar, es lo que hay en su corazón. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, ¿qué saca? Buenas cosas. ¿Está aquí, hermano? No se me duerma. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca ¿qué? Malas cosas. Debemos de ser de bendición, hermano. ¿Qué hay en tu corazón? Si en tu corazón no hay cosas buenas, algo está mal en tu corazón. Y hoy Dios te llama para que consideres eso en tu vida. La fe pone el poder para cambiar la forma en que hablamos en la gente que nos rodea. Y si las pláticas y si las aplicamos, la fe será de bendición para otros. Tu fe será de bendición para otros. La fe puede cambiar tu manera como hablas, hermano. Si tú confías en las promesas de Dios y le dejas a Dios que Él cambie tu vida, va a cambiarla. Pero confía en Él y hazlo. La segunda bendición o el beneficio que trae la fe es que la fe atrae fortaleza. Hebreos 11:21. Por la fe, dice el texto, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, y apoyado sobre el extremo de ¿qué? De su bordón. Allí las palabras claves son apoyado y bordón. En la cultura judía, bordón es un bastón, para que entendamos. En la cultura judía, cuando uno llegaba a cierta edad, siempre buscaba un bastón y lo hacía a su medida, a su altura. Y ese bastón tendría que ser fuerte. Ese bastón lo acompañaría a lo largo de su vida. Y según la cultura judía, cada vez que esa persona tuviera una experiencia donde Dios le ministrara y le hablara, le haría una marca de abajo hacia arriba al bastón. Llámese con una navaja o con un hilo. Y cada vez que esa persona veía su bastón, comenzaba a recordar cuántas veces Dios lo guardó y lo bendijo a lo largo de su vida. Eso es el bastón.
Jacob se apoyó en su bastón. Una vez que Jacob alcanzó la primogenitura, él recopiló muchas experiencias en cuanto al tema de la fe. Segunda de Samuel 22:1. Segundo libro de Samuel 22:1. Cuando Jacob, ya anciano, y las fuerzas disminuían, antes de morir, él se apoyó en su bastón, que representaba todas las experiencias que él había tenido con Dios. Y él en ese momento tiene un momento con su hijo, con José. ¿Sabe que cuando nosotros nos apoyamos en las experiencias del pasado donde Dios nos guardó, nos da fuerza en el presente para seguir hacia el futuro? Cuando nosotros recordamos cómo Dios obró en nuestra juventud, cuando recién nos casamos y ahora grandes, cuando recordamos hacia allá, vemos a un Dios que nos bendijo y nos guardó. Primero de Samuel 22:1, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Cuando David tuvo esa experiencia con Dios, él marcó su vida. Esa experiencia lo ayudó en el tiempo de su vejez para bendecir a los demás. Y él escribió esto. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la fuerza del anciano dependía de su bastón. En la vida de Jacob, su fuerza en sus últimos días de vida en esta tierra fue las experiencias que él tuvo con su Creador. Y esas experiencias le ayudaron a bendecir a la descendencia de José. Cuando te lleguen los últimos días y Dios te concede llegar a viejo y morir de viejo, será la experiencia de tu Dios en el pasado la que te ayudará a infundirle aliento a tus hijos. Y otra vez repito, la fe no se hereda, la fe se enseña. Todo el tiempo enseñamos. Una tercera bendición o cosa que atrae la fe es lo irreal. Hebreos 11:22. Cuando Jacob, antes de morir, tiene que bendecir a sus hijos, él se apoya en toda una vida de fe para bendecir a sus hijos. La fe atrae lo irreal o lo impensable. Por la fe, por las promesas que abrazó José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Pregunta que yo me hacía: ¿por qué José pidió esto? ¿Por qué en la mente de José pidió de que el día que él muriera y saliera Israel de Egipto, sus huesos no quedaran en Egipto? Eso era impensable, porque en el momento de José, Israel no pensaba salir de Egipto, él estaba en la esclavitud, y segundo, estaba el faraón como gobernante. La fe atrae lo imposible. Para los judíos en ese momento de José, lo más imposible era salir de Egipto. Primero, porque estaba el faraón, y segundo, Israel no quería salir de ese lugar. Sin embargo, a José le preocupó algo. ¿Y sabe qué fue? Canaán. A José le interesó la tierra prometida. Y él pensó y consideró que la fe que él tuvo con su Dios, él no quería quedarse en ese lugar, sino que sus huesos serían llevados a la tierra prometida. Génesis 12:1. Y esto nos habla de un Dios que hace promesas para su pueblo, humanamente imposibles, pero que siempre nuestro Dios cumple. A cada uno de nosotros Dios nos ha hecho promesas de manera personal.
¿Cuántos dicen amén? Y cada promesa que Dios nos ha hecho, hermanos, Él la cumplirá. Dios le hizo una promesa a Abraham. Primero lo llamó de Ur de los Caldeos. Y dice Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré a tu nombre, y serás bendición. Y lo que dice Génesis 12 es que Dios le prometió algo importante, particular a Abraham. Pero Sara, o Sarai, era estéril, humanamente imposible. Pero Dios le dijo: tú vas a ser de bendición. ¿Sabe que cuando llegamos con el ministerio aquí a San Andrés Timilpan, Él nos hizo una promesa que sería de mucha bendición a este lugar? Aunque no fue Jesús es mi guía, porque antes de Jesús es mi guía estuvo el hermano Moisés, y ahí comenzó todo. Y hubo una promesa de traer la palabra, y que sería iba a ser de bendición del lugar donde estuviéramos. Humanamente imposible, difícil. Sin embargo, cuando revisamos el pasado, vemos a un Dios que cumple su promesa y es fiel con su pueblo. Dios le dio una promesa a Isaac que sería de bendición, y en el capítulo 15 le promete un hijo, que al final se lo cumplió. José, en su tiempo, él pensó en la tierra prometida, y él encargó a su descendencia: cuando yo muera, no me dejen aquí, llévenme de este lugar, quiero estar en la tierra prometida. Y a usted y a mí, Dios nos prometió la vida eterna en Cristo Jesús. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando yo muera, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar con mi Señor. La fe atrae lo imposible. El día que yo me muera, yo quiero estar con mi Dios. Él me hizo una promesa, y estaré ese día delante de Él. Salmo 48:14, y concluimos. Dios hará cosas humanamente imposibles para que se cumpla. Dios hará cosas humanamente imposibles, pero hará que se cumplan. Y lo único que se necesita es fe en lo imposible. Yo me hago una pregunta, hermanos. Las personas que están en Hebreos 11, usted ha leído ese texto seguramente. Todas las mujeres y los hombres que están en el capítulo 11 de Hebreos, están no porque fueron ricos, ni porque fueron intelectuales, ni poderosos. Toda la lista de mujeres y de hombres que está en Hebreos 11, ¿sabe por qué está? Porque tuvieron fe en su Dios. Tuvieron fe en su Dios. Confiaron en sus promesas. Dice el Salmo 48:14: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá. ¿Qué dice? Iglesia del Señor, abrazar la fe de un Dios vivo nos deja la certeza y la promesa que más allá de la muerte, Dios nos guardará y nos cuidará. Humanamente es imposible y quizás fuera de lugar, pero el Dios que hemos creído es un Dios que cumple sus promesas. Y así como José, sé que no dejará mi alma en el Seol, dijo David, y Él me guardará y me levantará del Hades. 3 generaciones. Si tú deseas, papá, mamá, si tú deseas que tus hijos, el día que tú mueras, caminen con Dios, enséñale hoy. Trátalos como a tu jefe. Habla con ellos como hablas con tu patrón. No pierdas el tiempo. Instrúyelos, enséñales. Cuando vayas el día de hoy al mercado con tu hijo, fíjate cómo pides las cosas, porque tu hijo te está viendo. Y también, cada vez que hables con tus hijos, que lo que hables, las palabras son de beneficio, sean oportunas y sean de valor. Que Dios te ayude.
porque lo vas a necesitar. Si no, el día que tú no estés, quizás tu hijo no estará con el Dios que tú estás, porque no le enseñaste con el ejemplo.